más o menos lo que voy a decir, lo que tengo para comentar. Espero que sea más o menos coloquial. Vamos a ver un poco esos esquemas que propongo son esquemas sobre el discurso. En realidad son letras que aísla Lacan para hablar del psicoanálisis como discurso. Las letras, bueno, más o menos no tienen mucha complicación, bueno, si pensamos que directamente el lenguaje. O sea, directamente habla del discurso, la letra S barra es el sujeto, y los otros son el S1 y el S2, significante amo y saber. Y el A es un objeto que de repente se inventa Lacan para hablar del objeto del deseo. Digamos que, ¿por qué directamente he tomado esta cuestión de este discurso, ¿no? Algunos supongo, bueno, pues que seguramente esté familiarizado con Gramsci, por lo menos, y entonces digamos que a partir de los efectos que tiene el comunismo en la Unión Soviética, voy a poner un poco el tema que traigo hoy en serio con lo que venimos hablando un poco en la ECO, sobre cuando leemos El Capital, que van surgiendo temas así, ¿no? El problema de la interpretación de Marx también es la práctica, ¿no? Creo que el discurso, en la época moderna, la idea de discurso aparece un poco con el desencanto de lo que se produce en la Revolución Soviética. Ahí se empieza a trabajar el discurso un poco como estética. Pero cuando Gramsci, que es un marxista italiano, ¿no? Está en la cárcel y vamos, está en la cárcel por la revolución fascista, por Mussolini, y se tira, bueno, no sé si 20 y tantos años en la cárcel. Empieza a preguntarse un poco qué fue del marxismo y de todo esto de los movimientos populares. Porque efectivamente el fascismo es un movimiento popular, un movimiento aglutinador de masas que de repente desemboca en eso, ¿no? Una especie de fanatismo donde directamente todas las ideas de izquierda son, digamos que son perseguidas. Por el tiempo que llevo trabajando el tema del discurso, digamos que he tocado varios autores, uno de ellos también Foucault, que también tiene un librito que se llama El orden del discurso, pero de repente Lacan, cuando habla del discurso del lenguaje, del discurso, del lenguaje tomado, como se puede escuchar en la clínica, con el sujeto del inconsciente, el tema del objeto el plus de gozar, que según la alumna de Lacan, ella lo nombra como homológico a la plusvalía. Entonces de repente Marx agarra esta historia también como suya para trabajar. Vamos a ver, fundamentalmente me gustaría un poco rescatar que, bueno, yo hablo aquí como una función, ¿no? Agradezco a mis compañeros de la ECO toda la difusión que han dado al acto y sobre todo esa forma de resaltar el nombre propio, ¿no? Pero directamente, bueno, para mí hablar del discurso directamente yo ocupo una función dentro de la ECO, igual que también soy miembro de la Escuela Abierta de Psicoanálisis y miembro de otra sociedad de Madrid que se llama Iniciativas para el Diálogo, ¿no?
Entonces, bueno, tal y como toma el psicoanálisis el discurso, digamos que es un poco extraño para el sentido común. Quiere decir que cuando Lacan habla de todos estos discursos, amo, esclavo, son discursos que va produciendo la cultura y que directamente la pregunta que se hace Lacan es cómo estos discursos pudieran ser discursos no solo del semblante, sino que estos discursos hablaran en cada cual, incluso de una manera silenciosa. O sea, no hace falta ponerle palabras. Por ejemplo, todas las patas del discurso, un significante amo es aquel que ordena, pero ordena desde el silencio. Al amo no le hace falta para que alguien trabaje más que un gesto, ¿no? De repente el esclavo, todos estos discursos que se destacan al principio, ¿no? Es el discurso del amo, el discurso del esclavo, el discurso de la histeria, el discurso analítico. Digamos que la propiedad que tienen es que pueden hablar con los otros discursos. El amo habla con el esclavo con el amo, la histérica habla con el amo. Esa es fundamentalmente la idea del discurso. Resalto esto porque me parece importante destacar, sobre todo cuando comencemos a hablar en esta charla del capitalismo, cómo directamente el capitalismo disuelve todas estas relaciones. Entonces, por eso, aunque Lacan nombra al principio solamente estos 4 discursos, finalmente en una conferencia que se llama Conferencia de Milán en 1972, nombra al capitalismo como pseudo discurso y porque tiene otra forma de girar. Todo este discurso, bueno, pues tiene una topología, ¿no? Él ordena el esquema del discurso como está nombrado aquí. En la parte de arriba está la gente, siempre hay un agente de discurso que se dirige al otro y produce y tiene una producción, y finalmente hay un lugar que es el lugar de la verdad. O sea, no solamente está lo que se dice en un discurso, sino lo que produce como verdad, o lo que le interesa como verdad. Estos 4 términos van girando, solamente el esquema que tiene Lacan es girar en un cuarto de vuelta, y cada letra ocupa una posición en diferentes discursos. Este giro es importante, ¿no? Este giro es importante porque en realidad Lacan dice que es un giro de amor, porque si no, ¿por qué hablaría alguien con otra persona, ¿no? Porque de repente un esclavo se transforma en amo, ¿no? Si no es porque de repente un discurso puede virar hacia otro, ¿no? O porque, yo qué sé, ya hablando de la clínica psicoanalítica, porque de repente un discurso gira, ¿no? Incluso Lacan habla que en la cura psicoanalítica del obsesivo, el obsesivo tiene que histerizar su discurso, o sea, tiene que volver su discurso histérico, tiene que feminizar su discurso. Un significante en realidad para Lacan, vamos a declarando un poco, en realidad para Lacan un significante no tiene relación con el sentido, no es lo mismo que para Saussure, el inventor de la teoría significante. No tiene relación con el sentido. Quiero decir que cuando uno escucha algo, me he acordado porque de repente estábamos hablando abajo, de repente, bueno, pues una persona que estaba, bueno, un paciente, ¿no? Estaba enganchado a la televisión, era como su síntoma, no podía dejar de ver la televisión, no puede decir, toma
tomar ese significante aislado y decir, vale, tío, se están comiendo el coco, ¿no? Pero el tipo decía una cosa muy inteligente, decía una cosa que decía que no puede dejar la televisión porque cada vez que desvía la vista del aparato, lo que se encuentra es fe, esperanza y caridad. Se encuentra religión. Entonces, hay que tener ojo con esto, ¿no? A pesar de que uno puede decir, bueno, se le está devorando en la cabeza la televisión. Tipo, extrae cosas inteligentes de ahí, ¿no? Por lo tanto, para el psicoanálisis esto que se presenta como un significante amo, como síntoma, ¿no? Digamos que, entre comillas, no se disuelve, ¿no? Bueno, durante todo este tiempo que llevo un poco investigando toda esta teoría del discurso, ¿no? Bueno, que ya os he comentado que viene del desencanto del socialismo real, ¿no? Que había llevado un montón de intelectuales europeos a buscar el marxismo en otros lugares, ¿no? Pues de repente, bueno, una característica de los significantes es que efectivamente, bueno, los significantes se desgastan, ¿no? El lenguaje sufre un desgaste. Palabras que usamos como solidaridad, como, yo qué sé, libertad, de repente son agarrados en otro momento y utilizados de una manera totalmente perversa, ¿no? O sea, de hecho, la ley que se está aprobando antiprotesta es para mejorar la libertad. Entonces, directamente digamos que la derecha oficial sobre todo se les llena la boca continuamente de esa palabra, ¿no? La palabra libertad. Lacan, para hablar del discurso del amo y el esclavo, ¿no? Toma la teoría de Hegel, a ti te sonará, digo, ¿no? Toma la fenomenología del espíritu, el discurso del amo y el esclavo, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo, ¿no? Pero dice que la dialéctica del amo y el esclavo en Hegel solamente tiene dos patas, ¿no? Él le pone cuatro, ¿no? Entonces directamente dice cómo se produce esa relación con el amo y el esclavo, ¿no? Para Hegel es una relación de absorción y dominio, ¿no? Pero para Lacan no, es directamente una relación que tiene que ver con otros elementos que quedan fuera de un diálogo directo. Es más, lo que dice es que el amo no sabe lo que quiere. Y en realidad es el esclavo el que le da al amo lo que desea. Es el esclavo antiguo, ¿no? El esclavo que hay, que de repente le pone la taza de té, le recoge los campos en el momento justo de ir al mercado y tal. En realidad eso funciona así, ¿no? Lo significante, por lo tanto, para el psicoanálisis es digamos, lo más alejado del sentido, ¿no? Incluso, vamos, quería referirme un poco a esta relación también del amo y el esclavo, Hegel, ¿no? Para Hegel esto bueno, apunta a una metafísica, una absorción del espíritu del amo por parte del esclavo en uno de los capítulos de la fenomenología del espíritu. Y bueno, siempre apunta a como una especie de teleología. Pero Hegel, digamos que piensa el sujeto del Estado, ¿no? O sea, piensa que el hombre va a ser absorbido por el Estado y el Estado racional se va a comportar con el hombre, bueno, pues eso, de manera va a absorber su animalidad, ¿no?
Pero esto no deja de ser metafísico. Bueno, en un guiño a Nacho esto me ha evocado. Hay un poema de Pessoa que se llama Tabaquería, que, bueno, el poema, no sé si lo conocéis, es precioso, es largo, ¿no? Empieza, bueno, has traído unos versos, ¿no? Y empieza así, dice: no soy nada, nunca seré nada, no puedo querer ser nada. Aparte de esto, tengo en mí todos los sueños del mundo. Continúa. Come chocolatinas, pequeña, come chocolatinas. Mira que no hay más metafísica en el mundo que las chocolatinas. Mira que todas las religiones no enseñan más que la confitería. Come, pequeña sucia, come. Ojalá comiese yo chocolatinas con la misma verdad con que comes. Pero yo pienso, y al quitarles la platilla, que es de papel de estaño, lo tiro al suelo y lo mismo he tirado la vida. Y finalizo. El hombre ha salido de la tabaquería, metiéndose el cambio en el bolsillo de los pantalones, dice: ah, le conozco, es este, sin metafísica. Esta es la idea. Digamos que no hay ninguna metafísica, ninguna teleología en el discurso, sino que el psicoanálisis lo piensa como un mundo. Estas cosas que se anudan y que fundamentalmente reposan en la verdad. Hay una referencia que hace Lacan a Hegel sobre la astucia de la razón. Hay un juego de palabras de referencias hegelianas, ¿no?, donde Lacan llama a los estudiantes del mayo del 68 francés astutados. Su saber va a ser utilizado por la astucia del hombre. Las conversaciones en el panteón de la universidad. Muy buenas. Llego muy tarde. Me cojo la silla. No hay cosa. Llegas al segundo plato. Su saber va a ser utilizado por la astucia del hombre. Las conversaciones en el panteón de la universidad no tienen ninguna cáscara. El ambiente era caliente, por supuesto, los estudiantes estaban levantados y los enfrentamientos dialécticos eran continuos. Aún así, Lacan defiende ante los universitarios su tesis. No defiende de una manera razonada, sino calmando, o sea, directamente calmando con esa cosa de poder dialogar, al menos en otro momento, porque el ambiente estaba caliente, pero bueno, yo qué sé, hay que ver todo el tema performativo ahí de Lacan, ¿no? Lacan destaca estos dos discursos de la cultura que no sé si hay un papelito por ahí en el esquema. Lacan destaca estos dos discursos de la cultura, el discurso del amo y el discurso del esclavo. O sea, el discurso del esclavo es el que nombra como discurso de la universidad, ¿no? Perdón por nosotros, universidad. Pero vamos, como vemos ese cuarto de vuelta del discurso del amo, de repente el S2 pasa. También son importantes los lugares arriba y abajo, izquierda, derecha, son importantes, ¿no? Pero bueno, quería resaltar un poco el giro que se produce del discurso del amo al discurso en la universidad. Ven el S2 en el segundo término y pasa al primer término. Este es un cuarto de vuelta que ya destaca Hegel porque vamos, está representando aquí a Hegel directamente porque en sí lo que hace es el esclavo ama al amo por puro prestigio, ¿no?
En realidad esto es curioso, ¿no? Porque si uno se fija en los, por ejemplo, hace poco empezaron a ponerse de moda todos los rankings de la universidad, ¿no? La Universidad Complutense, digamos que me parece que ocupaba el lugar 154 del mundo. Quiero decir que la Universidad Complutense no tiene mucho prestigio. Pues esto dentro del ranking del saber, ¿no? Entonces lo curioso es que el saber universitario, que en algún momento, bueno, pues ha aparecido en las lecturas de Capital, como directamente, bueno, la gente que nos dedicamos a darle al coco y todo eso, bueno, los intelectuales también colaboramos con esta historia. Hola. Con esta historia del sistema, quiere decir que la universidad también usa un ranking de participación en el sistema. El saber, de repente, cuando lo toma el amo, también es aislado y de repente es usado, por supuesto, para mantener el pie en el sistema. Yo entiendo, igual estoy metiendo mucho la pata, pero yo entiendo, curiosamente, con la historia esta del posón de Higgs, ¿no? Toda la pasta que están metiendo ahí para investigar una especie de origen de la materia que seguramente dé lugar a materiales muy diferentes que podamos usar mucho más adelante, ¿no? Pero lo que se juega aquí es poder. Lo que se juega en todo ese acelerador de partículas que hay en Suiza es poder, ¿no? Entonces, directamente, cuando uno está en esa historia del saber, de la investigación del saber, uno en algún momento se pregunta, ¿y qué hay detrás de todo eso? ¿Qué hay ahí, no? ¿Qué hay en ese núcleo del saber en el que de repente participan, pues, un montón de gente, un montón de científicos de prestigio a nivel internacional, y de repente, pues, yo lo he oído en la universidad, ¿no? Seguramente por profesores que están ya más allá del bien y del mal, que de repente dicen yo soy una mierda, y, o sea, los alumnos directamente son la mierda. Entonces, de repente, yo qué sé, pues uno, no sé, en la universidad, pues directamente se juega también esa cuestión del puro prestigio. Exactamente lo que dice Hegel. La muerte del amo por puro prestigio. El esclavo aspira a ser amo y admira la muerte del amo por puro prestigio. Hay una cuestión topológica también en el tema de los discursos, ¿no? A mí me gustaría que tomáramos la barra esta de separación, la barra esa que hay de separación entre dos términos, se toma de una manera mucho más dinámica cuando uno introduce la banda de Moebius. Yo creo que todo el mundo conoce, bueno, esto es una banda de Moebius. ¿La conoce todo el mundo esto? Sí, ¿no? O sea, una especie de 8 interior. Si tú tomas esa barra como un 8 interior, ciertamente el término que está arriba en algún momento puede pasar abajo. Entonces se trabaja en psicoanálisis también con el tema de los significantes. Y no quiere decir cuando aparece un significante que tenga que saber, sino que se tenga que saber agarrar el significante, sino que de repente ese significante se puede transformar en otro. Se puede transformar en una verdad
pero directamente cuando está debajo. Cuando está debajo en la posición de la verdad. Por lo tanto, esto es tiempo. Esto es tiempo. Pero en realidad uno dice, bueno, el psicoanálisis siempre necesita tiempo. Y bien, para escuchar a alguien hace falta tiempo. Hace falta tiempo, calma. Y también, digamos, que todas las disciplinas, incluso la teoría de Hegel, que aspira al final de la historia, eso es tiempo. Tiempo tomado de diferente manera. Para el psicoanálisis el tiempo es lógico. O sea, quiere decir que se puede escuchar lo mismo, se puede escuchar algo importante en un minuto y se puede escuchar algo importante en toda una vida. Un significante puede durar toda una vida. Esto, digamos, el 8 interior lo toma Lacan para explicar el concepto de lo extinto. Pues si no, no se entendería por qué de repente la idea del sujeto es tan importante, o por qué de repente lo que está fuera, por qué no puede estar dentro también, ¿no? Porque directamente uno puede decir, bueno, yo qué sé, a mí, yo que sé que haya tantas historias en la calle, tantos despidos, no me afecta. Me afecta, seguro. Bueno, de repente no hay algo de repente de eso que se vuelve interior y de repente se toca el miedo, se toca el silencio. Una de las cosas que sucedió para mí, bueno, que una vez hemos comentado, no he debido comentar en el grupo del Capital, es la vibración que se produjo del lenguaje con el 15M. No quiere decir, para mí, yo que sé, ese movimiento fue un acontecimiento, Gorka, pues te puedo echar un trago. No. Ya que lo hay en zapatilla, abajo por otro. No sé. ¿Es muy coñazo esto? No. Ya te lo voy a preguntar. Bueno, en algún momento, bueno, yo que sé, esto lo he comentado, esto ya es de Freud. Freud dice que son necesarias 3 generaciones para producir un psicótico. Y Lacan lo transforma eso como que un gran estado de represión incide sobre 3 generaciones. La primera, que es la reprimida, la segunda, que es la condenada al miedo, la tercera, que es la condenada al silencio, y la cuarta empieza a recuperar algo del lenguaje, ¿no? Nosotros hemos tenido 40 años de una dictadura con una represión atroz sobre los vencidos. Entonces, a mí me dio la sensación, esto es una percepción subjetiva, no puedo decir alguien que es una chorrada, ¿no? Que de repente toda la imaginación que empezó a aparecer con el 15M, otra cosa es que nos quedemos ahí. Toda la imaginación que empezó a aparecer con el 15M, de repente encontró algo de la vibración del lenguaje. Ese lenguaje que estaba en silencio. ¿Por qué? Porque de repente había frases que tenían mucho dinamismo. De repente había frases que trocaban un sentido en otro. Frases que realmente eran poéticas. De todas formas, eso del desgaste significante, pues también quien duda que tras haberse extendido el nombre de redes sociales como comunicación entre los excluidos y darle voz en el espacio más medio,
también ha sido asumido por la industria, la comunicación y la oficialidad política. Ahora todo el mundo habla de redes sociales, ¿no? Es más, en el móvil tenemos redes sociales y yo no conozco a nadie. Y en Facebook. Sino, volviendo a utilizar esto de la banda de Moebius, ¿no? Hay un cambio muy sugerente en la fórmula de significante amor. Vamos, en la fórmula del discurso de amor, ¿no? Nos fijamos en esto, en este término S1 significante amo barra sujeto, ¿no? De repente, si tomamos la vuelta hasta que hace la banda de Moebius, de repente el sujeto pasaría arriba y el significante amo abajo. Y con este giro, el pequeño giro, es un giro perverso, ¿no? Lacan habla de la transformación del discurso del amo en el discurso capitalista. El discurso capitalista es una perversión del discurso del amo. Pero ya directamente ese sujeto, bueno, que fundamentalmente era un sujeto inconsciente, estaba en el lugar de la verdad, en el discurso del amo, en el discurso capitalista pasa a ser un sujeto susceptible de ser llenado evidentemente con objetos de mercado. Más adelante vamos a ver un poco lo que implica esta transformación un poco gráficamente, ¿no? El pase del orden medieval al orden capitalista supuso cambiar la vieja relación amo-esclavo. ¿Tienes un silbido? Sí, perdón. Ah, Sí, lo tengo bajado y eso. vale. No era que te estabas tirando un poco, No, de repente pensé que estaba en la gamba. Perdón. Joder, ya está. El cambio de ecuación, mercancía, dinero, mercancía, que supone el orden feudal o la defensa de los bienes, se troca en dinero, mercancía, dinero. Esto según las formulaciones de Marx y demás. Ahora, nos podemos conformar con esto. A nivel del discurso, este giro que hemos señalado, donde lo que está dentro está fuera o en el interior, convirtiéndose en lo más íntimo, connota el paso del discurso del amo a aquello que Lacan llama el pseudo discurso del capitalismo. Es decir, el de ese arriba, donde está el sujeto insatisfecho, queda en el lugar de la gente y el significante amo en el lugar de la verdad. Ya no es el sujeto insatisfecho del deseo, sino un sujeto dispuesto a ser llenado una y otra vez. Ya no metonímicamente, vamos, o sea, yo qué sé, uno tiene un móvil y de repente, yo qué sé, el sistema mismo produce programas que directamente el móvil lo dejan obsoleto. O sea, ya si quiere acceder a todo ese tipo de comunicación que produce el mismo sistema, directamente tiene que cambiar de móvil, cambiar de ordenador, meter otro programa o qué sé yo, o volverse hacker directamente. El esclavo ya no es el ejecutor de la mercancía o el tenedor del saber, sino que el ejército del proletariado es despojado del saber y reducido mediante la división del trabajo a no conocer el producto final, para lo cual no necesita sino ejecutar automáticamente la orden que le corresponde en su parte del producto. El individuo que se necesita para el sostenimiento del sistema es un individuo fundamentalmente consumista, un individuo dispuesto a sustituir objetos de consumo. ¿Cuál es el efecto que se produce en esta perversión del discurso, ¿no?
Si nosotros miramos este esquemita, pero es que a mí me reposa mucho la formulita, me hace descansar mucho. Esta esquemita es un esquema, los matemáticos se entienden más de esto, es un esquema topológico que directamente alude a cuerpos no euclídeos. Los esquemas del discurso, quiere decir, de geometría, no que tengan un dentro, o sea, una parte interna y una fuera, sino que directamente son pues toros o botellas de Klein y tal, que directamente el adentro se comunica con el afuera sin perder la continuidad de la línea. Esta es la figura que representaría los 4 discursos esos que hemos hablado. ¿Por qué? Porque no se satisface. Nunca se pueden llenar. Nunca se pueden llenar. El amo no se satisface, el esclavo tampoco se satisface, la histeria no se satisface, el analista no se satisface. Porque el objeto de deseo es insatisfactorio, ¿no? Luego aludo a esto, ¿no? Pero ¿qué pasa con el discurso capitalista con este movimiento de perversión? Directamente forma una figura esférica, directamente pervierte el discurso y directamente lo que hace es llenar. Por eso dice Lacan que el capitalismo tiende a reventar. Pues como si tuviéramos un globo que continuamente se va inflando, se va inflando, se va inflando, se va inflando, esférico, que no tiene ningún contacto con el exterior y directamente esto revienta. Esto es una alusión, digamos, topológica. A mí la topología, hablando de todas estas historias, como, digamos, al menos para mí, ¿no? Que yo iba investigando, yo que sé, el discurso analítico 20 años y tal, más o menos, pero bueno, también sus añitos, ¿no? Pero, bueno, a mí me descansa mucho de repente encontrar estas cuestiones topológicas, ¿no? Que de repente se puedan pensar, yo que sé, por la geometría, por los matemas, incluso, yo que sé, pensar el movimiento. No quiere decir, yo que sé, que uno se vaya a creer esto, pero al menos, yo que sé, le sirve para reposar, ¿no? Bueno, siguiendo un poco con la teoría del discurso, evidentemente, vamos, el lugar de la gente en el discurso universitario es el saber, lo ocupa el saber, eso es lo que motoriza al universitario, es el saber. En el lugar del discurso del amo es el significante amo, y eso es lo que motoriza al amo, la orden, ¿no? La orden y que se ejecute. Que se ejecute, más o menos todos los discursos son demandas hacia el otro. El sujeto barrado como sujeto insatisfecho sería el agente en el discurso de la histeria, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Uno se lee todos los casos de Freud, de histeria, ¿no? Fue como la ciencia médica de la época perseguía un poco el saber entender qué le pasaba a la histeria. ¿Qué le pasaba a la histeria? ¿No? ¿Por qué producía esos síntomas como parálisis, mudez? ¿No? Normalmente por cuidados que tenían que ver, cuidados largos, de enfermos postrados, no sé, vamos, de larga postración, de larga enfermedad, y directamente, bueno, si no tiene la experiencia de haber cuidado a un enfermo, un enfermo próximo, ¿no? De repente esto es como que te empiezan a pasar cosas raras, ¿no? Bueno, pues a las histerias de Freud de aquella época pues empezaban a pasar cosas raras, ¿no? Funcionan este tipo de síntomas, como mudez, parálisis. Freud descubre que de alguna forma esto tiene una, digamos, una etiología sexual, pero aún no se explica bien por qué cada vez que
que intenta dar una solución a la histeria dice que no. O sea, cada vez que se intenta curar un síntoma de este tipo, directamente se transforma en otra cosa. Entonces el problema de la cura con este tipo de síntomas. Pero bueno, solo quería aludir un poco a la clínica. La histeria propone una sola forma al psicoanálisis. Déjame usted hablar. Quiero decir que dejándome hablar, más o menos, Freud entonces empieza a tomar notas y directamente se da cuenta de que todos estos síntomas empiezan a remitir. Este es, yo qué sé, un tipo de discurso que evidentemente, bueno, pues para Lacan cuestiona el lugar del amo. Cuestiona el lugar del amo porque en la ciencia médica de aquella época el vademecum que se usaba con las histerias eran pues, las nociones que se tenían de medicina en aquella época, ¿no? Pero la histeria muy antigua, ¿no? La histeria viene de la época de los egipcios, ¿no? En realidad la palabra histeria es útero migratorio, ¿no? Y los médicos egipcios recomendaban quedarse embarazada para darle gravidez al útero, ¿no? ¿De qué manera afronta el psicoanálisis esta insatisfacción que inaugura la histeria? La histeria no eliminará, se dirige a él y cuestiona lo que él puede aportar con su saber. Puede que lo encumbre, puede que le haga ver que está en lo cierto, que le lleve a enamorarse de ella, pero luego eso no vale. Así, el lugar del analista como agente en el discurso de la histeria es el lugar del objeto de la pulsión. Esta es la única referencia clínica que he hecho. Hable de lo que quiera y vamos viendo, sin obturar el deseo con objetos que taponen su recorrido. Esto es un guiño al objeto de consumo en el capitalismo, destinado a obturar el deseo. En lugar de la escucha atenta, en lugar del silencio, sin muchas más alargas, ¿no? Con el silencio no gana mucho. Gana mucho. ¿No? El silencio sirve, el silencio y el sinsentido sirve para ganar ese tiempo que directamente la premura de la vida cotidiana te apremia a dar. Uno tiene que dar continuamente sentido a lo que hace por su vida. Pero sin embargo, este tipo de cosas que para mí son importantes, ¿no? El sinsentido, ¿no? La oposición significante es curiosa, ¿no? Hay una frase, no me acuerdo de la época helénica, ¿no? Por esto de ser es, no ser no es, ¿no? Está de la oposición, la oposición significante. De repente dice, después del día viene la noche, ¿no? Después del día viene la noche. Y esto es una continuidad cotidiana, ¿no? Y dice Lacan, no, dice, después del día no viene la noche. Después del día viene la ausencia del día. Hay un momento de titubeo en que no hay nada. No hay nada. Es el objeto del deseo. La gente, bueno, todo este tema de los discursos, Lacan lo trabaja en un seminario que se llama El reverso del psicoanálisis. Quiero decir que el psicoanálisis no se ve libre del discurso, no se ve libre del amo. Lacan se pregunta, ¿cómo eliminar el amo? ¿Cómo eliminar el amo? ¿Cómo hacer algo sin amo? Con lo cual hace todo este recorrido para explicar esa cosa imposible que es eliminar el amo. Entonces, incluso en los lugares del discurso, en la parte de arriba pone la imposibilidad y en la parte de abajo la impotencia. Una cosa es hablar de impotencia y otra cosa es reconocer algo imposible, porque desde lo imposible se puede hacer algo. Se puede hacer lo imposible, como decía el 15, pidamos lo imposible, seamos realistas.
pidamos lo imposible, ¿no? El lugar de la gente es el lugar sagrado, es el lugar que ordena el discurso de una forma. Hay un texto de Freud, Totem y Tabú, donde Freud comenta el paso a la organización social. Todos hermanos de una tribu, yo que ya me he quedado. Todos los hermanos de una tribu se reúnen alrededor de un tótem que representa un animal sagrado. Está prohibido comerlo, fagocitarlo, y el que lo hace cae en la maldición o pasa a ser sagrado. Este animal representa al padre de la muerte, vamos a la muerte del padre de la obra. Ese padre, gozador de todas las mujeres, que es asesinado por la unión de los hermanos y elevado a figura sagrada. Vamos a tomar esto como un goce total, el placer privado, al menos para lo que nos atañe, ¿no? He tomado esto porque a mí me parece fundamental la figura de este padre mítico. Para Lacan, el significante amo es un operador estructural, porque el padre está muerto, se sueña con él, se goza de su posición como goce prohibido. La metáfora paterna se toma operativa. Esto viene a fundamentar un significante silencioso del nombre del padre que proviene del lenguaje, la metáfora. Es por ello que el niño se plantea el acceso al lenguaje. ¿Por qué silencioso? Bueno, sabemos que el poder se rodea de enigma, actúa sin más y no desvela sus cartas hasta que no es necesario. Muchas veces para lavar la culpa, porque la culpa existe incluso en los lugares que menos se sospechan. Hay testimonios de personas que han ocupado cargos de poder que cuando se retiran se dedican al desvelamiento de los entresijos del sistema, pero no mientras ocupan lugares de poder. Ahora bien, se puede argumentar que esto es solo mito, es un mito, la muerte del padre de la obra. Pero observemos este recorrido del mito al lenguaje en un pasaje bíblico. Perdonad que traiga la Biblia aquí. El sacrificio del hijo de Abraham, de Isaac, cuando Abraham sube al monte con su hijo Isaac y el latillo de leña, van el camino del silencio, y al tiempo Isaac le pregunta a Abraham: Padre, ¿y qué cordero llevamos al holocausto? ¿Qué cordero llevaremos al holocausto? Abraham calla. La segunda vez que aparece la palabra holocausto es en el holocausto nazi. Es todo un recorrido del lenguaje. Suceden dos cosas. El hombre deja de hablar con Dios y el hijo deja de hablar con el padre. Todos sabemos que a raíz del holocausto nazi, cuando una cultura tan potente como la alemana, la cúspide, digamos, del saber occidental, de repente produce un exterminio tan fuerte que directamente no se puede asumir, ¿no? Incluso Adorno decía que después del holocausto no se podía escribir. Ya no se podía escribir. Estos recorridos del lenguaje se utilizan continuamente. Bueno, ya acabo solamente con una referencia. Hay un momento en que Lacan curiosamente habla de una figura que se llama el doble agente. O sea, no solamente está el agente del discurso, sino que está también la figura del doble agente. Dice, el doble agente dice, es el agente que vuelve a empezar todo, que no quiere solo el pequeño negocio del amo, lo que es la función de cada cual. Piensa que con lo que tiene contacto, a saber, con lo que verdaderamente vale, me refiero al orden del goce, no tiene nada que ver
con las tramas de esa red. El verdadero agente doble es aquel que piensa que lo que escapa a las tramas también habría que agenciarlo. Porque si no es verdadero, el agenciamiento lo va a devenir y al mismo tiempo el primer agenciamiento, el que manifiestamente era falso, va a volverse verdadero también. Puede que esto resulte un poco oscuro, al menos para los que no están acostumbrados a leer a Lacan, que no encuentran resonancia de ello en los momentos de la crisis del capitalismo. Los ajustes del Estado se ceban más con aquellos que tienen menos.